Buenos días, feliz domingo. Hermanos, hoy continuamos en esta temporada llamado de tiempo ordinario dentro del año litúrgico, conociendo y aprendiendo a ser como iglesia, como el cuerpo de Cristo, comprendiendo nuestro papel en el mundo, que es representar humanamente a Cristo en esta tierra. Y bien, vamos hoy a celebrar este día con este mensaje que lleva por título La conclusión de Pablo. El tema de esa semana es Dios, el gran narrador. Y nuestro sermón se centra en 2 Corintios 8 del 7 al 15. Y ahí vamos a ver la historia transformadora de las iglesias gentiles que apoyan financieramente a la iglesia en Jerusalén. Y bueno, este episodio sanador de fe en acción nos invita a ver cuán milagrosa es realmente la historia del Evangelio. Vamos a comenzar con esta pequeña historia. Eh, con el cinismo característico del siglo XX, el comediante George Carlin describe un tema que muchas personas plantean como una razón para dejar la iglesia. Dice, todo lo que hacen es pedir dinero. El diezmo, que ha sido parte de la vida en la comunidad de adoración desde los inicios de la fe, ha sido un tema delicadísimo desde la primera vez que se pasó el plato para la recolección, ¿verdad? Y veamos qué dice George Carlin. La religión realmente ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible viviendo en el cielo que observa todo lo que haces, cada minuto de cada día. Pero te ama. Él te ama y necesita dinero, siempre necesita dinero. Él es todopoderoso, todo perfecto, omnisciente y omnisapiente. De alguna manera simplemente no puede manejar el dinero. Veamos con qué sarcasmo este señor Carlin se expresa de la religión. Y bien, y al igual que los comentarios de George Carlin, existe un estereotipo de la iglesia como hambrienta de dinero e impulsada por las finanzas más que cualquier otra cosa. Es cierto que algunos cristianos han hecho mucho para ganarse esa reputación, como Jim Baker o Robert Tilton. Se alinean en los pasillos de la vergüenza en la historia cristiana. Y esta es una historia trivial en la que un pastor se destaca, luego garantiza que el diezmo de la gente pagará grandes dividendos y luego se sube a un avión a una isla lejana con los bolsillos llenos. Es una triste realidad que debemos reconocer en lugar de rehuir. Y en términos de historia cristiana, es una cicatriz larga, irregular y permanente. Y bien, esta discusión pegajosa es directamente el tema principal del final de la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice. 2 Corintios 8 del 5 al 17 dice así. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad,
lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, no, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, pero que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Hermanos, aquí vemos cómo el apóstol Pablo da unas indicaciones, pero con mucho cuidado para no herir susceptibilidades. Y levanta el ánimo y con esas palabras cualquiera de nosotros es convencido para hacer lo que uno ya se propuso. En este caso, dar para otros. Pablo está coordinando una colecta, ¿sí? Está llevando a cabo una campaña de capital. Y sin embargo, a diferencia de los esfuerzos de recaudación de fondos que pudimos haber visto o que George Carlin podría describir, como ya lo vimos hace rato, los detalles son diferentes. No hay promesas vagas acerca de que Dios les devolverá más dinero, no. No hay un lenguaje mal dirigido o engaños, no. No hay viajes de culpa para ganarse el amor de Dios. Pero vemos en cambio que esta ofrenda es una forma de unirse a la vida de Dios en el mundo. Y este regalo no es una oportunidad para llenar bolsillos o volver a alfombrar el santuario, no. Es una invitación dinámica a participar en el reino de Dios que viene aquí y ahora. Hermanos, habrá que subrayar eso, ¿verdad? Invitación dinámica a participar en el reino de Dios en este tiempo. Amén. Bueno, veamos la conclusión de Pablo, porque así se llama nuestro mensaje, la conclusión de Pablo. Dicha colecta es en realidad una participación crucial en la obra transformadora de Dios. Y lo dividiremos en tres aspectos. Primero, transformación. Segundo, participación. Y tercero, narración. Comencemos con el primero, transformación. Volvemos a leer 2 Corintios 8, versículo 7, que dice así: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Bueno, esta empresa generosa es más de lo que parece en la superficie. Y como se describe aquí, así como en Romanos 15 y otros lugares, Pablo les pide a las iglesias gentiles que apoyen a la iglesia, principalmente judía en Jerusalén. Y es que en ese tiempo en Jerusalén había escasez, había una crisis económica. Y entonces el apóstol le pide a las iglesias paganas, a las iglesias que nacieron en el paganismo, las iglesias gentiles, como le llaman la escritura, que pudieran apoyar a los hermanos judíos. Y bien, así que apoyar a través de líneas internacionales no es nada nuevo para la mayoría de nosotros hoy. Pero en los días de Pablo, sí, esto era algo completamente nuevo. Y eso es el distintivo importante de la iglesia primitiva. La religión estaba en todas partes. Había templos y santuarios y festivales religiosos como parte de la vida diaria. Y esto era bastante diferente de nuestro mundo moderno, en el que las iglesias pueden estar en todas partes, dependiendo de dónde vivamos, pero la fe está un tanto contenida y relegada a la parte privada de la vida. Y a veces no aflora, ¿verdad? Bueno, el principal distintivo entonces era no ser religioso, ni siquiera al tener la historia única que tenemos en Cristo. El mundo cristiano era distinto porque era diverso. Ya lo hemos visto en varias escrituras.
Y en ninguna parte del mundo antiguo se vieron judíos, griegos, macedonios, romanos y todo tipo de etnias en una comunidad de adoración y amor juntos. Era algo inaudito. El teólogo Tim Mackie describe esto así. Veamos. La gente no tenía idea de qué hacer con sus comunidades porque el mundo romano nunca había visto algo así antes. En los días de Pablo, la religión es algo de lo que naces. Está completamente ligada a los dioses de tu grupo de personas, de tu ciudad y de tu familia. Y que la gente rompa esa identidad y elija la lealtad a un nuevo Dios y que un griego, un macedonio, un romano, un judío, un libio, un egipcio, un chipriota coman juntos todos los domingos en lealtad al único verdadero Dios. Eso era absolutamente inaudito. Nadie había visto eso antes. La comunidad cristiana conectó a personas de todos los orígenes y estilos de vida, uniéndolas en una sola familia de fe. Recordemos el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, y la escritura que nos da el apóstol Pedro, que dice que nos has dado de toda lengua y nación, nos has llamado para formar un solo pueblo. Y bueno, en casi todas las cartas hay un tema de unidad, como el cuerpo de Cristo, como el templo de Cristo en la tierra, como la familia de la fe, tratando de mantener unido ese incipiente cuerpo de fe. Y una de las principales divisiones que Jesús también enfrentó en su ministerio fue la división entre la comunidad judía y el resto del mundo. No se nos olvide que el pueblo de Dios estaba destinado a ser una bendición para el mundo. Recordemos la promesa de Dios a Abraham. Y la conexión entre el mundo de Dios y el nuestro también debía haber sido el pueblo de Israel. Y se había convertido en un grupo insular, en un grupo cerrado, hermético, temeroso del mundo, que era más hostil que acogedor y más arrogante en lugar de humilde. Y bueno, esta división se había trasladado a la iglesia. Y algunos de los cristianos judíos exigieron que sus homólogos gentiles participaran en prácticas que ya eran obsoletas en Cristo. Y las reprimendas de Pablo hacia ese tipo de elitismo fueron duras, por decir mínimo. Si no, podemos ver en Gálatas 5:12 que dice, ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo cuando hablaban de querer imponer la circuncisión a los gentiles. ¿Eh? Y ahora Pablo les pide a estos grupos gentiles que apoyen a la iglesia judía. ¡Ja! Esto es una transformación. Es mucho más de lo que podría parecernos un poco de limpieza de la iglesia, ¿no? Pablo les está diciendo que hagan algo revolucionario, que apoyen a una comunidad que no solo no es parte de su linaje, sino a una comunidad que no está tan segura de quererlo como parte de los suyos. Apóyenlos de todos modos, decía el apóstol. Y Pablo llama la atención a hacer más que un servicio, no solo de palabras, a esta revolucionaria unidad de personas, sino a poner su dinero donde está su boca. No solo se unificarán como iglesia de alguna manera abstracta, no, sino que este acto nos golpea a todos donde nos duele, en la billetera. Y la conclusión de Pablo es elogiar a la iglesia de Corinto por ser parte de la transformación del Evangelio, logrando unidad donde había división y fusionando la hostilidad con la gracia. Vayamos al siguiente aspecto, que es participación. Volvemos a leer el versículo 9 de 2 Corintios 8, que dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amén. Una de las pocas interacciones directas de Jesús con una persona rica está en Mateo 19, cuando le dice al joven rico que renuncie a todo lo que tiene y siga a Jesús. Y esto después de que el hombre le cuenta a Jesús cuán religioso ha sido, cómo ha guardado todos los mandamientos. ¿Se acuerdan? Bueno, uno de los aspectos exigentes que Jesús le impone entonces no es otra cosa que la haga. No, Jesús le pide que viva sin tenerlo todo. Y este hombre, que era un atleta religioso, una estrella espiritual, y Jesús le pide que haga lo que normalmente buscaría evitar, experimentar debilidad.
Imagínense ser despojado de sus riquezas. Ajá. Bueno, Pablo pregunta algo parecido a la comunidad de Corinto. Les pide que participen en renunciar a algo para mantener una iglesia hermana. No les pide que den con la promesa de que se les devolverá el dinero, no. No les pide que den de alguna manera para ganarse el amor de Dios o el favor de Dios, no. Y el resultado final que Pablo les ofrece, fíjense bien, es la oportunidad de participar en la vida de Dios en el mundo, experimentando el vaciamiento tal como lo hizo Cristo. Jesús entró en el lugar vulnerable de entregarse a sí mismo, sabiendo que su don podría ser olvidado, mal utilizado e ignorado. No se nos olvide que renunció al control y al poder, renunció a sus derechos. Lo podemos ver en Filipenses 2, esa humildad que movió a Jesús para dejar su divinidad y venir a ser como un ser humano. Dejó su trono al lado del Padre para transformarnos y para mostrarnos que la humildad es la clave de la libertad y el regalar, el dar es la clave de las verdaderas riquezas. Pablo les pide a ellos y a nosotros también que amemos como Jesús ama, porque no se nos olvide que Jesús fue un ser humano para que nosotros pudiéramos actuar como Él. Y al unirse a la obra de Cristo, renunciando a algo para apoyar a otra persona, la iglesia de Corinto no estaría ganando favor ni prestigio. No había manera de que se le regresara lo dado. No, estaría conociendo a Jesús, que es más valioso que recibir el dinero dado. Y al participar con Jesús, lo conocerían mejor. Amén. Pasamos al último tema, que es narración. ¿De qué se trata? Bueno, esto puede resultar extraño para nuestro último punto, pero lo que estamos viendo con la narración en el sentido del arco narrativo más amplio de la relación de Dios con su creación favorita, que somos nosotros. Y esta narración épica encuentra su culminación, su pieza central en Jesús. Y como cristianos modernos, tendemos a desconectar los dos testamentos, como si Dios fuera una persona diferente antes de la llegada de Jesús, y no vemos las partes entrelazadas de la historia. La historia de Jesús que comenzó con Abraham e incluso antes de eso, lo podemos ver en Génesis. Ahí comienza la historia de Cristo. Y así que una de las corrientes difíciles de la iglesia primitiva fue la relación con el pasado. Es que los judíos presionaron a los conversos gentiles para que practicaran los ritos hebreos. Y los conversos paganos se resistieron a las restricciones a la libertad sexual y otros códigos éticos incómodos. Y es que esas culturas eran dos planetas diferentes, que lo más importante es que se unían en ese momento. Pablo toca esta narrativa brevemente en el versículo 15 de 2 Corintios 8, que dice, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Y bueno, primero vemos que Pablo habla de la necesidad de igualdad en el cuerpo de Cristo. Ya no hay ningún tipo de jerarquía. La familia de la fe se apoya mutuamente. Y segundo, menciona a la empobrecida comunidad de Macedonia, de los versículos 1 al 6, que participa en ese trabajo. La comunidad de Macedonia era pobre. Y luego apela a Corinto, probablemente era una comunidad más rica, y se trata de dos grupos étnicos con dos niveles de riqueza llamados a un mismo trabajo. Hermanos, quiero que lo que estamos viendo de la historia, de esta narración, lo apliquemos a nuestra vida, lo pongamos en el contexto actual. Y, por ejemplo, en el versículo 15, Pablo cita a Éxodo 16-17, refiriéndose a la recolección de maná en el desierto. Eso fue parte de la narrativa definitoria de Israel, el Éxodo. Y Pablo conecta al Corinto pagano y licencioso y mundano con la narrativa de Israel. Y dice que el pueblo elegido de Dios no es solo un grupo étnico, sino todas las personas en Cristo. Y se refiere a los israelitas siglos antes y dice, Corinto, ¿este es tu pueblo? Entonces,
¿Cómo nos habla la conclusión final de Pablo hoy? ¿Qué significa eso para nosotros siglos después en este mundo abarrotado y ajetreado? Bueno, veamos por qué este tema tratado hoy es importante para nosotros. Como una conclusión, veamos los 3 puntos. El primero es transformación, ¿recuerdan? Pablo llamó a los corintios a actuar en el trabajo transformador de sanar las divisiones étnicas, algo inaudito en el mundo antiguo. Todavía hay transformaciones sobrenaturales como esta y a menudo inspiradas y encabezadas por cristianos en esta época. Si no, piensa en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos que cambió la historia y la visión para esto nació en la iglesia. Así también recordamos a Martin Luther King, quién era Martin Luther King y cómo actuó en favor de una gran comunidad. Así que, hermano, piensa en la unidad internacional en el cuerpo de Cristo y la transformación que esto muestra al mundo. El segundo punto, participación. Empieza recordándonos la escritura de Juan 10:10 que dice, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, hermanos, seguir a Cristo no es una forma de ganarse el favor de lo divino o endulzar la otra vida, no. Es la forma de entrar plenamente en la vida y tenerla en abundancia. Así que dar a la iglesia u otras causas del reino no debe provenir de un lugar de culpa o de obligación, sino de un deseo por la vida abundante de conocer a Jesús y participar en su reino, irrumpiendo en este mundo. Así que, hermanos, en humildad somos exaltados con Él, al ser generosos con Él y encontramos verdaderas riquezas y libertad. Amén. Vemos el último punto, narración. Hermano, eres parte de la narrativa épica de Dios y de la humanidad. Y como cristiano, la historia aún fluye por tus venas. Así que los grandes héroes sobre los que leíste en las Escrituras son tus hermanos y hermanas, mayores en este momento. Pero eres tan parte de la historia como Moisés, Josué, Pablo, María y cualesquiera de otros héroes. ¿Por qué? Porque hay un hilo en este tapiz. No hay un hilo en este tapiz que importe más que los demás. Amén. Así que Pablo llamó a los corintios a participar en la vida y el reino de Dios a través de esta colecta para Jerusalén. Y sabía que su don no solo resultaría en expandir la iglesia o apoyar a los pobres, no. Su ofrenda resultaría en que ellos encontraran a Jesús. Recordemos algunos pasajes que nos dicen que debemos dar, porque dar es mejor que recibir. Y además, muchas veces damos porque así nos lo dicta el corazón. Como aquella viuda que dio unas moneditas, dio todo lo que tenía en su pobreza, segura de que Dios iba a suplir sus necesidades, en comparación con los que le echaban al canasto de las ofrendas de lo que le sobraba. Y esta pobre viuda entregó lo que tenía. Amén. Esa es una belleza de historia que nos debe tocar nuestro corazón, debe tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Y entonces, ¿cuál es la conclusión, hermanos? La conclusión final. Entonces es que Pablo llama a los corintios y nos llama a nosotros a participar en la vida y el reino de Dios. En el caso de los corintios, a través de esta colecta para Jerusalén. En el caso nuestro, cuando nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces, su ofrenda resultaría en que ellos realmente encontraran a Jesús por ese medio. Y eso, hermanos y hermanas, es la conclusión final. Demos gracias. Bendito Padre, amoroso Dios, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa de este día. Ayúdanos a que en nuestro corazón quede bien arraigado el amor tuyo para que podamos derramarlo a los que nos rodean, a todos los que necesitan de nosotros y de ti más que nada, Señor. Y ayúdanos, Padre, a llevar tu presencia, tu palabra de aliento, unas monedas o unas cosas materiales para suplir la necesidad de las personas más necesitadas
Y Padre, nos ponemos en tus manos para que nos uses, nos ayudes a ser humildes en primer término para llevar tu presencia y tu amor a quienes lo necesitan. Esta es nuestra ofrenda, Señor, poner nuestra vida en tus manos para que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo, Padre nuestro, y el poder y por el poder y la presencia del Espíritu Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos. Amén.